responsable. Sí, definitivamente. En la reunión de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía del viernes pasado, los consejeros por unanimidad aceptaron la resolución que le niega los permisos a Next Energy, la empresa que es sponsor del proyecto de la planta fotovoltaica. Con esto queda claro que el gobierno federal bajo ninguna circunstancia otorgará los permisos de generación de energía a la empresa del proyecto. Entonces, lo que sigue lógicamente es buscar la mejor manera posible de cancelar el proyecto, sobre todo por los riesgos financieros que el proyecto deriva a las finanzas públicas del Estado de Baja California. En el tema de los certificados, ¿eso es lo que sería la unidad? Sí, los certificados de inversión es un mecanismo bizarro, es increíble que se hayan firmado de esa manera, pero en sí mismo, de acuerdo a información que hemos validado con distintos agentes financieros, abogados, inclusive tenemos una opinión de una firma internacional de auditoría, esos certificados de inversión representan un pasivo para el Estado, un pasivo contingente del orden de los 12,000 millones de pesos, que empieza a materializarse a través del primer pago del proyecto de la planta fotovoltaica a fines de marzo de este ejercicio. Estamos nosotros todas las opciones jurídicas que correspondan para detener este proceso. Tenemos de nuestro lado, antes que nada, la razón, porque el proyecto nunca se va a llevar a cabo, entonces no hay ninguna razón para que el Estado tenga que pagar algo que no se va a realizar. Y tenemos de nuestro lado al gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría Fiscal, la Secretaría de Gobernación, todas las instancias vinculadas de alguna manera al proyecto coinciden con nuestro punto de vista de que el proyecto se tiene que cancelar sin ninguna responsabilidad para el Estado, Rosa María. ¿Hay una experiencia en el país de una situación similar? Sí. Hay experiencias de proyectos ventajosos para las empresas que concurren en negociaciones público-privadas. Tenemos el caso reciente de algunas inversiones en centros carcelarios que esta administración federal canceló en los años recientes precisamente porque había condiciones totalmente voraces a favor de la empresa. Yo que vengo del sector privado siempre he pensado que las empresas tienen derecho a buscar una rentabilidad de acuerdo al nivel de riesgo de su inversión y lógicamente dentro de parámetros. Este proyecto tiene condiciones totalmente ventajosas para la empresa y desventajosas para el Estado. Tanto se habían criticado las relaciones público-privadas de Francisco Correa de la Madrid, ¿se cometió algo, aunque entiendo que no es una así, pero se cometió algo similar? Bueno, te puedo decir algo. Este proyecto, desde mi punto de vista, en esencia es una APP. Es un APP mal estructurado porque inclusive es un contrato de APP que elimina las ventajas que una APP le deriva a una entidad pública. El día de ayer, en una reunión que tuvimos en la Secretaría de Hacienda, esa fue la postura de la propia Procuraduría Fiscal de la Federación, que en esencia el contrato es una APP, pero un contrato que eliminó esas condiciones que le dan mecanismos de protección a las entidades públicas en un contrato de APP. Entonces, tenemos aquí un contrato, es un Frankenstein con condiciones totalmente a favor de la empresa. Entonces, ¿era posible que en un afán de obtener energía, de que dicen que era súper importantísima para llevar a la zona costa, de que los precios se hayan reducido para la generación de energía, lo que tanto nos vendieron en la administración pasada, ¿sí es verdad? Pues no, porque en este caso, uno, los precios no son precios competitivos, el importe que tendría eventualmente que pagar el Estado en ese contrato no ofrece ventajas sobre las condiciones actuales de contratación con otras fuentes de suministro. Uno. Dos, pues evidentemente no hay ninguna ventaja en generación porque desde el inicio el proyecto estuvo destinado a no tener los permisos correspondientes, desde el inicio el proyecto estuvo destinado a no tener los permisos correspondientes. La estructuración de un proyecto de este tipo es una facultad del gobierno federal, tal como en su oportunidad, antes de firmar los contratos, fue informado el gobierno anterior de parte de la Secretaría de Energía, que es una facultad federal y que el Estado no tenía facultades para poder avanzar con un proyecto de esta naturaleza, situación que se materializa con esta decisión de la Comisión Reguladora de Energía de cancelar los permisos, de no otorgar los permisos de manera definitiva a la empresa Next Energy. Eso es,
es un niño que nació muerto. Y lo sabían ellos, era muy claro que no podían y no tenían esas atribuciones a nivel Estado. Desde mi punto de vista sería inexplicable que no tuvieran una idea clara de las consecuencias del proyecto y de la poca viabilidad técnica y financiera y jurídica del proyecto, Rosa María. Para la gente que nos está siguiendo en esto, explicarlo, era una deuda que estaban contrayendo, digamos, endeudando al Estado por 30 años. Sí, es un contrato tipo APP, que le llamaron de otra manera, donde el Estado se obligaba a comprar en un modelo de take or pay, es decir, se obligaba a comprar toda la energía que eventualmente fuera generada en este proyecto y utilizarla en el acueducto Río Colorado-Tijuana, y si hubiera un excedente, había un mecanismo en el contrato donde eventualmente la empresa colocaría esos excedentes y reembolsaría el valor de esos excedentes al Estado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el tema es ese, que el proyecto nunca se va a llevar a cabo, entonces no había manera de poder obtener los permisos federales, ni siquiera locales, para su construcción. Lo delicado del caso es que sin tener la parte sustantiva que es la planta generadora, en la administración pasada sí habilitaron un mecanismo de pago del proyecto con un esquema que deja en indefensión al Estado para tener que liquidar un eventual pasivo de una planta que no se va a realizar y que evidentemente no ha tenido ningún avance físico ni financiero en su inversión, Rosa María. ¿A 30 años era factible ese tipo de inversiones? Ese tipo de inversiones, en un benchmarking de la industria, este tipo de proyectos tienen un plazo del orden de los 10 años, no a 30 años, desde luego. ¿Justificaban ellos porque era más barato a 30 años? En realidad nunca vimos, y no está documentado al menos en los archivos del proyecto, ningún dictamen de viabilidad financiera que le diera sustento al racional de haber autorizado un proyecto de esta naturaleza. Ese tipo de inversiones, en un benchmarking de la industria, este tipo de proyectos tienen un plazo del orden de los 10 años, no a 30 años, desde luego. ¿Justificaban ellos porque era más barato a 30 años? En realidad nunca vimos, y no está documentado al menos en los archivos del proyecto, ningún dictamen de viabilidad financiera que le diera sustento al racional de haber autorizado un proyecto de esta naturaleza, Rosa María. Entonces no entendemos los porqués de una decisión que tiene el principal factor de riesgo para las finanzas públicas del Estado en los siguientes años. ¿Se puede encuadrar esto como una estafa? Desde un punto de vista, desde luego, ¿no? Desde luego que sí. Pero bueno, vamos a hacer el trabajo, estamos haciendo todo el trabajo de análisis financiero, técnico, jurídico, y tomaremos las decisiones que sean necesarias para proteger al Estado del repago de un proyecto que no se va a llevar a cabo.